Ya estamos de vuelta gracias a Boutique Regalos Katy, con sus 3 sucursales, Vía Veneto, Centro Comercial Camino de Cruces y la recién inaugurada en Obarrio. Tengo tantas cosas que contarte, amigo, te he venido porque te necesito. Quiero volver a sentir esa paz que me das y tu aliento, que es mi fuerza para andar. Qué bello te ves. Había olvidado cómo eras, estaba ciego, no podía ver tu belleza. He vuelto otra vez a tu casa, amigo mío. Me recibes como aquella vez cuando niño. A los pies del maestro he traído mi corazón, he traído mi pensar y quiero aceptar toda mi culpa, todo mi error. No aguanto este dolor, perdóname, Señor, perdóname. A tus pies, Maestro, he traído mi corazón, he traído mi pensar y quiero aceptar toda mi culpa, todo mi error. No aguanto este dolor, perdóname, Señor, y ayúdame a ser mejor. Bueno, gracias. Volvemos con más, con más de En La Roca. Muchas gracias acá a Manos para Cristo. Definitivo, pues tenemos muchos saludos que mandar. Saludos para nuestro hermano Adolfo, que estuvo en la JMJ de Buenos Aires y que luego tuvo la experiencia de llevar delegaciones de jóvenes. Saludos para toda la producción de En La Roca de parte de la familia Ortiz Góndola hasta la hermosa provincia de Colón. También saludos para Nardelín Noelis desde Monagrillo, bendecidas por el Señor, nuevas televidentes rocosas. También un saludo para los misioneros de jóvenes de Colón, para nuestra hermana Plácida, que nos sintoniza todos los domingos, quien les manda saludos a todos sus nietos, en especial a Diego Jones y Ezequiel, que estuvieron de cumpleaños en días pasados. También un saludo para la familia Romero Arango, que todos los domingos en familia disfrutan de En La Roca. Y por último, saludo para Gladys Landeros, peregrina de la JMJ desde La Chorrera, de parte de su prima Jenny y de toda su familia. Hay uno más. Saludos para Ariadna, Andrés y Alexander de parte de la señora Plácida. Bueno, estos son los saludos. Recuerde escribirnos a nuestras redes sociales. Aquí están todas las redes sociales. Pueden escribir todos los mensajes, también invitaciones, como dijo Collita. Si usted quiere venir acá al programa, tiene algo que comentarnos, escríbanos, comuníquese con nosotros. Ahora pues vamos entonces a nuestro segmento de Hilando Delgado. Bueno, sí, Pepe, aquí estamos. Gilberto y yo vamos a iniciar con Hilando Delgado y pues nuevamente con nuestro querido amigo Gilberto Soto, que se nos había perdido un poquito, pero ya está de vuelta aquí En La Roca. Bueno, este es un tema bien candente el que tenemos. San Pedro, el primer papa. Ese es el tema para hoy, Gilberto. Sí, importante comentar y sobre todo estos temas que son siempre importantes, fundamental para nuestra fe y sobre todo con nuestro amigo de la comunidad Semper Gauden. Hay que recordar que ellos tienen ya en la librería San Pablo y librería Arquidiocesana ese libro que se llama Temas Candentes Volumen 2, así, porque ahí están todos los temas para que usted conozca la fe. No se trata solamente de defenderse de ataques de otro tipo de secta, sino para que usted conozca, porque para uno amar
Uno tiene que conocer. Uno tiene que conocer para amar. Nos conocemos para... Saludos al señor Vázquez Pinto, que él tiene algo así. Nos conocemos para amarnos. Y ya que nunca me aprendo, pero saludos también a mi gente de Radio María. Hoy vamos a hablar un poco sobre el Papa, Pedro y todo esto. Y ahí a veces hay gente que está un poco confundida. Yo tengo mi primera pregunta, Gilberto Soto. Mi primera pregunta. ¿Jesús le dio algún tipo de primacía a Pedro sobre el resto de los apóstoles? ¿O todos estaban igualitos? Bueno, primero que todo, gracias por la invitación, contento de nuevamente estar con ustedes. Y sí, en el Nuevo Testamento existen muchos ejemplos en donde se observa con claridad la autoridad de Pedro, muchos pasajes bíblicos lo atestiguan. Sin embargo, el pasaje bíblico que contundentemente más nos habla acerca de esta autoridad de San Pedro es en Mateo capítulo 16, versículos 18 y siguientes, cuando el Señor le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. De esta manera le está prometiendo que va a ser de esta forma la cabeza de la iglesia con la autoridad que eso significa. Muy importante. Gilberto, entonces eso quiere decir, con lo que acabas de decir, que Pedro es el papa de la iglesia. O sea, fue el primer papa de la iglesia con ese versículo. Ya, primero para responder eso tenemos que entrar a definir qué es lo que significa papa, por ejemplo, ¿no? Entonces, papa, con todas las definiciones que se han dado, podemos decir de forma sencilla que significa padre y pastor. ¿De qué? De la iglesia, ¿verdad? Entonces, algunas sectas protestantes podrían atacarnos y decir, es que la palabra papa no está en ninguna parte de la Biblia. Pero entonces nosotros tenemos que responder que existen otras cosas que no están dentro de la Biblia, sin embargo ellos creen. Por ejemplo, Santísima Trinidad no está en la Biblia, pero ellos así lo creen. La misma palabra Biblia no se encuentra en la Biblia, excepto en la portada, ¿verdad? Y no así la desestiman. De esta forma, en Mateo 16, versículo 18, le promete ser cabeza de la iglesia, y más aún en Juan capítulo 21, 15 al 17, ya le dice 3 veces que pastoree, que apaciente sus ovejas, haciéndose y confirmándose este nombramiento. No entiendo, la verdad que cada vez que, y eso es bueno que usted también lo practique con su comunidad parroquial. Usted también, si es un hermano que pertenece a alguna secta, también es como meterse un poco en la Biblia, y esas preguntas están tan sencillas, ¿no? Sin escudriñar tanto, ahí está la respuesta. Otra pregunta, quiero hablar un poco sobre la autoridad que se le dio a Pedro, y si ese nombramiento que se le da al Papa tiene algún tipo de poder o algo así por el estilo. Sí, cuando nosotros continuamos leyendo Mateo capítulo 16, versículo 18, en los siguientes versículos, el versículo 19, le promete que le va a dar las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Este pasaje bíblico, de hecho, está en las vigas de la Basílica de San Pedro. Yo la vi. Como punto adicional. Así es que es muy importante. ¿Y por qué? Primero, porque la parte de la llave del reino de los cielos en la mentalidad judía y hasta en la nuestra, pues significa tener autoridad. El que tiene la llave es el que deja que algo entre o que algo salga, ¿verdad? Así que de esa manera le da un tipo de autoridad. Y no solo en nuestra mentalidad, en Isaías, por ejemplo, en Isaías 22 nos hablan acerca de ejemplos similares a las llaves en Apocalipsis 3. Y más adelante, no solo eso, también le da la potestad de atar y desatar. ¿Y qué significa esto? Según la ley rabínica, pues la capacidad o la potestad de interpretar la propia ley divina. Es decir, que puede explicarla, aclararla y definirla, el Papa. Es importante, y yo considero, ante la siguiente pregunta, es fundamental buscar a Cristo. Yo no critico a nadie que busque a Cristo, que imite a Cristo, pero también se forme de Cristo. Y es a veces donde puede estar algunos temas. Por eso que nuestros hermanos esperados, separados, como siempre que dale cariño, están buscando a Cristo, pero puede ser que a veces hay unos temas de que lo confunden. Así que yo siempre le pido que hagan centro bíblico con su pastor y les pregunten esta clase de cosas, porque están en la Biblia, que ellos los tienen. Así es. Gilberto, una pregunta. En la Biblia vemos en algunas ocasiones que Jesús reprende a Pedro. Entonces quizás hay algunas personas que puedan pensar
pero espérate, ¿cómo Jesús va a reprender a Pedro? Y entonces es el Papa. O sea, es como un poco confuso y quizás eso puede ser un tema de conflicto, ¿no? Para algunos. Incluso Pedro fue el que negó a Claro. Jesucristo. ¿Cómo puede ser ese el Papa? Mucha gente puede pensar así porque cree que lo que estamos en las cosas de Dios Vamos, somos vamos, perfectos, hay que- ¿no? Sí, de hecho, no muy allá, porque en el mismo capítulo en donde el Señor le promete el papado, en el versículo, unos versículos más adelante, en el Mateo 16, versículo 23, le está diciendo Satanás, ¿verdad? Y no solo eso, en Gálatas, capítulo 2, versículos del 11 al 14, San Pablo dice que San Pedro es digno de reprensión. Pero entonces aquí hay que aclarar algo, y es que estamos en circunstancias de represión por cosas conductuales, es decir, no se está poniendo en duda o se está cuestionando la fe o la doctrina, ¿verdad? Sino conductas de Pedro. ¿Esto qué quiere decir? Que una persona, por una fe muy fuerte que tenga, no está exenta de cometer pecado. Por lo tanto, el Papa no está exento de cometer pecados. ¿verdad? Sí, es importante porque siempre miramos a veces al hombre y a veces no miramos las cosas como son. Yéndome por esa misma línea, o sea, podemos los católicos y los no católicos tener, bueno, los católicos más que todo, tener algún tipo de discrepancia o no estar de acuerdo con algún tipo de doctrina que diga el Papa actual. Saludo al Papa Francisco. Okay, en esa misma línea, con la pregunta anterior, el Señor le promete a Pedro, y esto es tema de otro programa, la infalibilidad, ¿verdad? En cuanto a temas de doctrina. Pero ¿qué sucede? Estamos hablando de una figura que en Mateo capítulo 16, versículo 18 le prometen que sobre él se fundará la iglesia. Estamos hablando de una figura que en Juan capítulo 21 del 15 al 17 el Señor le pide 3 veces que apacigüe sus ovejas. Estamos hablando de una figura que en Lucas 22 del 31 al 32 el Señor está orando por él para que su fe no sea quebrantada y que confirme al resto de los apóstoles y sus hermanos. Es decir, que si el Señor ya no tiene otra forma de evidenciarnos que este es a quien Él deja la responsabilidad de sus ovejas, entonces ¿a quién vamos a seguir? ¿Verdad? Entonces, esto es muy importante porque muchas veces algunas sectas, y de hecho hasta dentro de la Iglesia Católica, algunas personas dicen, es que yo no sigo a los hombres, yo solo sigo a Cristo, y esto no tiene ningún sentido porque hay que aterrizar la fe primero que todo. Las primeras comunidades cristianas, a pesar de que podían seguir las enseñanzas de Cristo, ¿verdad?, necesitaban de la presencia de los apóstoles y de la autoridad de Pedro para definir cómo eran las cosas. Y eso es algo que tenemos que, hasta los jóvenes, tener muy bien claro, con esa rebeldía que muchas veces nos puede caracterizar. ¿Por qué? Porque, y damos gracias a Dios que el primer viaje apostólico fuera de Italia del Papa Francisco fue hacia los jóvenes, para que de esa manera nosotros entendamos que la forma de amar a Cristo es obedeciéndolo, y la manera de obedecer a Cristo a través de la iglesia es estar en comunión con el Papa. Así es, yo recuerdo que una vez alguien me dijo, no sé quién lo dijo, pero sé que es una frase así como que wow, y me ha quedado: el que obedece nunca se equivoca. Y de hecho, el que obedece triunfa, vamos a ponerle así. Así. Bueno, Gilberto, muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente. De nada. No es contigo, tú te quedas. Es Gilberto Soto. Muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente aquí en La Roca. Cuéntanos dónde podemos obtener este libro, que realmente es una belleza y que creo que todos lo debemos tener, todos los católicos. Sí, hace pocos meses pues ya está a la venta y publicado la segunda edición del libro Temas Candentes. Lo podemos encontrar en la Librería Católica Arquidiocesana, en la Librería San Pablo. Igualmente se pueden comunicar con nosotros en sempergauden@gmail.com para pedidos especiales. Igual a través de las promociones que hacemos en los programas de radio que tenemos, en Radio María, Radio Hogar, y en las diferentes invitaciones que nos puedan hacer. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Ustedes quédense con nosotros porque tenemos mucho más de este programa en La Roca para usted. Ya puedes adquirir los discos de Ricardo Babilonia. Son 4 títulos, a solo 10 balboas cada uno. De venta en Librería Católica, justo a Rosemena y Carrasquilla. Ya regresamos gracias a Boutique Regalos Katy, con sus 3 sucursales, Vía Veneto, Centro Comercial Camino de Cruces y la recién inaugurada en Obarrio.